Buenas noches, William Galeani, nuestro Master Coach, en nuestra octava edición de Access. Esto ha sido una experiencia inolvidable, increíble. Las preguntas, el desborde del público, la ansiedad de saber más. Esto ha sido una bendición, Willy. La verdad que te lo reconozco porque nuestros temas han sido unos temas bien educativos. Y el público lo ha aceptado con una cosa increíble, como digo yo, ¿entiendes? Porque no me caben palabras para poder expresarlo. Bueno, aquí estamos una noche más, donde vamos a hablar de orgasmos masculinos. Orgasmos masculinos, sí. Y ahí tenemos, eso fue un tema que lo pidió el público, y quiero que sepa el público que como ellos son los que mandan, ellos son los que piden, aquí se lo vamos a dar esta noche. Empecemos, entremos. Bueno, primero que todo, Juan, también saludar a toda la gente que nos sigue, que están juiciosos, porque ya tenemos un público también muy puntual, que cada 8 días nos están esperando con todo este contenido, que realmente es un contenido educativo, un contenido con el objetivo de que las personas tengan felicidad y educación sexual. Entonces, bueno, este es el tema. Hoy vamos a hablar de orgasmos masculinos, un tema que digamos que si los orgasmos femeninos han sido un tema un poco complejo porque ha sido muy desconocido, pues el orgasmo masculino también, ¿sabes? Porque el orgasmo masculino digamos que está muy relacionado básicamente con la eyaculación, pero aquí hay un tema mucho más largo y hay mucha tela para cortar acerca del tema de los orgasmos masculinos. Entonces, bueno, ese será nuestro tema hoy. Bueno, perfecto. Bueno, una de las preguntas que me hizo el público cuando pidieron este tema fue los múltiples orgasmos masculinos que el hombre puede experimentar. Hablan un poco de eso. Bueno, no. Yo creo que inicialmente tenemos que tener claro que si vamos a hablar de hombres multiorgásmicos, porque hay la posibilidad de que seamos multiorgásmicos igual que las mujeres, ¿cierto? Lo que pasa es que esto requiere cierta técnica, pero hablemos básicamente de los dos tipos de orgasmos básicamente que tiene el hombre, ¿sí? O la persona con pene, porque ahora hay que determinar que ya uno dice el hombre, entonces dice, pero ¿cómo es que yo no soy un hombre? Yo soy un teléfono, pero tengo pene, ¿cierto? Exacto. Me considero teléfono. Hoy en día la gente se identifica como le da la gana. Y están en propiedad de hacerlo, cada cual dice en su propia piel cómodo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, entrando en materia, entonces, las personas que tienen pene, hombres, básicamente hay dos orgasmos, ¿sí? Pero son diferentes a la eyaculación, porque siempre hemos tenido esa idea, ese mito de que la eyaculación es el orgasmo, ¿sí? Pero realmente nosotros tenemos un ciclo diferente, ¿sí? Es un poco más complejo que eso. Entonces nosotros en el ciclo de la excitación, que de pronto le hemos hablado en otros episodios, que empieza con el deseo, empieza primero con el deseo, ¿sí? Empieza con el deseo y empieza como a subir como una montañita, llamémoslo así, empieza a subir, luego pasa al tema del clímax. Bueno, va primero una meseta, donde en esa meseta hay, digamos que la erección, está la erección, está toda esa excitación, después del deseo va toda esa excitación, la erección, y luego vamos a un punto donde se va generando el orgasmo, perdón. En ese momento lo que hace es que la vesícula seminal empieza a llenar la parte posterior de la uretra, y esa parte posterior de la uretra, cuando se llena de semen, genera un orgasmo. Ahí es como la primera parte del orgasmo. El orgasmo hay que identificarlo como en dos fases. La fase inicial y la fase final. Inicial siendo la que se llena. Exactamente. Exacto. En el momento que con la excitación, correcto. Con la excitación, sí. Ya en el punto máximo de la excitación, cuando ya estamos en ese punto, es cuando tú sientes que tú dices, uy, ya estoy a punto, ¿cierto? Ese momento, lo que está pasando es que la vesícula seminal está llenando la parte posterior de la uretra y se llena. Y cuando esta se llena, está ahí ya a tope, ya tiene un punto donde nosotros podemos controlar, podemos por medio de la respiración, porque ya uno lo siente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros lo que hacemos es que entonces mermamos el ritmo, unas personas paran, ¿cierto?
lo sacan, se detienen, empiezan a respirar, otros tienen otros trucos que empiezan a pensar en otras cosas. En la mamá. Todo lo que ustedes quieran, pero hay un punto de no retorno. En ese momento, muchas veces hay un punto, una línea delgadita donde ya no hay retorno, donde por más que vos querás parar, ya no hay nada más que hacer. Y nos vamos a la parte final, que es la parte de la eyaculación, cuando ya ese semen sale. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros expulsamos, ese momento genera unas contracciones musculares, cuando empieza a salir. Hay unas contracciones musculares cada 0.8 segundos más o menos, entonces empieza ta, y eso ahí ya realmente es como la resolución del orgasmo. Pero entonces aquí hay un tema bien importante. Entonces el orgasmo sería como el juego de tú jugar, si te quieres eyacular o no quieres eyacular, o quieres retractarte, o sea, ¿cuál es? No, lo que pasa es que ese juego de no eyacular, sino retenerme, lo que me permite es poder tener varios orgasmos. Ahora, ahí es donde tenemos que identificar. Defíneme esa parte de orgasmo para que el público pueda entender qué es lo que es, porque yo también tengo mucha confusión en la parte orgásmica que se desarrolla en esa parte. Descríbeme cómo es eso, en palabras. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay un tema un poco complejo de explicar realmente como en detalle, porque cada uno somos un mundo diferente. En este tema es una cosa impresionante, pero digamos que es ese punto, ese momento donde ya hay unas contracciones, el músculo pubococcígeo, que es el músculo pélvico, se contrae, cosquillas. Es una sensación más que eso. O sea, hay personas, por ejemplo, que sienten que se quedan paralizadas, ¿cierto? Se les sube. O el proceso que uno pasa antes de eyacular. Eso es como el preámbulo antes de la eyaculación, que es cuando sale el semen. Pero es que cuando sale el semen, tú estás teniendo el orgasmo, ¿sí? Cosa que son juntos. Sí y no. Ahí está un poco la confusión. Sí. O sea, están, digamos que se dan en el mismo momento, pero no es lo mismo, ¿cierto? No son lo mismo. Dame un ejemplo. Un ejemplo. Yo podría sentir ese orgasmo, como te digo, sentir al máximo cuando se me llena esa uretra, o gracias a la vesícula seminal, se me llena y ya está a tope, y yo ahí en ese momento estoy sintiendo un orgasmo. ¿Sí? La parte inicial es un momento súper emocionante, es un momento donde tú estás en el punto máximo de tu relación sexual, de tu clímax, sientes la sangre en tu cabeza, estás mejor. O sea, es algo mental. Hay una, no, y fisiológico, obvio, porque hay una dilatación de tus vasos sanguíneos, ¿cierto? Están más dilatados, o sea, tu glande, por ejemplo, está mucho más sensible, tus ojos están más rojos por la irrigación sanguínea en las terminaciones nerviosas. Entonces es un momento, ¿cierto? Uno siente más el calor en la cabeza, uno está en ese momento, es la etapa cúspide de una relación sexual. Ojo, que no quiero tampoco determinar que solamente esa es la relación sexual, porque la relación sexual está basada en el placer, ¿sí? Debería estar basada en el placer, en un placer que comienza desde una caricia, desde hablar, claro, y que ahí es donde radica, ¿cierto? Y que debe concluir ni siquiera con la eyaculación, sino que debería concluir al final también con caricias, con besos, con conversarse y todo el tema, ¿sí? Es que yo creo que la confusión del público sería, o más bien piensan ellos, no, que el eyacular es la parte espinal y el clímax de la relación íntima. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? La confusión está porque hablamos de la eyaculación, que es cuando ya el semen sale, y está también el orgasmo, que van casi juntos, pero no juntos, pero son las sensaciones que tú sientes antes de eyacular.
Y yo creo que ahí es la diferencia, que el público diga, no entiendo una a la otra, porque yo entiendo que mientras estoy teniendo la interacción sexual con la persona que quiero estar, estoy disfrutando, siento la cosquilla, siento que voy a eyacular y ¡pum! Eyaculé y ya disfruté, vi las estrellas, vi el cielo, vi la luna. Yo creo que esa es la definición común, pero cuando la traemos a la definición ya teórica, donde está la eyaculación y luego está el orgasmo, entonces creo que ahí no está la confusión. No, lo que pasa es que básicamente todo radica en conocerlo, ¿cierto? Lastimosamente nosotros históricamente no hemos tenido una educación sexual tan profunda que nos expliquen ese tipo de situaciones y que además nos preparen para ello. O sea, a uno no le dicen cuando uno está en la adolescencia, cuando uno está apenas empezando en el tema sexual, nadie te explica a ti que tú vas a sentir eso. Correcto. O sea, tú no tienes ni un coach, ni un profesor, ni un papá, ni una tía, ni nadie que te diga, mira, cuando tú te masturbes o cuando tú tengas una relación sexual, tú vas a experimentar un orgasmo. Y el orgasmo es más o menos similar a esto, porque las cosas van a ser diferentes, ¿cierto? Como te digo, o sea, todos somos un mundo aparte, pero más o menos un referente, vas a sentir más o menos esto, y luego vas a tener una eyaculación. Pero si tú manejas esta respiración, y tú manejas esta situación, y tú manejas esto, y te entiendes esto, entonces tú vas a tener más placer al tener ese tipo de experiencias, y tú podrás determinar en ese momento y vas a decir conscientemente, ojo, conscientemente, porque hoy la mayoría de orgasmos son muy inconscientes, ¿sí? Me hago entender. Si tú eres consciente de cómo funciona realmente tu cuerpo, tu órgano sexual, cómo funciona tu mente, cuáles son las sensaciones de cada cosa, pues entonces tú puedes identificar. Ya con esto que estamos hablando hoy, por ejemplo, muchas personas que nos están escuchando van a poder decir, ok, en estos momentos estoy en esta situación. De hecho, por ejemplo, es un poco controversial, Willy, porque fíjate, la meta común de todo el mundo es eyacular. Y ahí es que está como que la eyaculación, y nunca pensaron que tuvieron un orgasmo. O sea, por ejemplo, tienes relación sexual, como bien dices tú, no hay que eyacular para tener un orgasmo. Pero mucha gente a veces no eyaculan, pero sienten que no tuvieron una relación sexual porque no lograron eyacular, considerando que esa es la meta que se quiere llegar. Claro, es más, te voy a contar. Existe también la posibilidad de tener un orgasmo y pensar que se eyaculó, pero no se eyaculó. A esto lo llaman como orgasmos secos o retrógrados. Y esto sucede porque nosotros, digamos que en la uretra, ¿cierto? En la vejiga, en la conexión que hay en la vejiga con la uretra, hay como, digámoslo así, como una valvulita, por decirlo así. No es la palabra técnica, pero vamos para hablarlo como en la forma más práctica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en ese punto donde ya se llenó de semen, esa valvulita se debería cerrar, la de la vejiga, porque esa va a permitir solamente que salga semen. Cuando no está así, está abierta la de la vejiga, porque lo que hace es permitir que salga orines. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en ese punto máximo, en ese punto donde ya comencé mi orgasmo, ahí sería casi que imposible orinar. Por más ganas que yo tuviese de orinar, ahí se me bloquea mi salida de orines. Es que casi siempre cuando uno logra una eyaculación, inmediatamente orinar es complicado. No puedes orinar. Claro, porque está cerradito ahí, porque el cuerpo está perfecto. Una para que salga la otra. Claro, obviamente. Porque está preparado. Pero... Qué perfecto es el cuerpo. Claro, pero también tenemos ciertas fallitas, que son no fallas graves, pero ¿qué sucede? Que muchas veces esa valvulita no se cierra o no abre, digamos que la uretra para salir el semen, y queda abierta la de la vejiga. Entonces, cuando el semen va a salir, no sale al exterior, sino que entra a la vejiga. Y ahí hubo un orgasmo. Y el hombre sintió
mejor dicho, todo, estrellitas como decís vos, todo el cuento, tan, y cuando vas a ver, y a ver, ¿y qué? Y si lo estaban esperando en alguna parte del cuerpo, pues, no llegó el polvo fantasma. Qué increíble, la verdad. Sí, El saber que pueden suceder cosas así, Se quedó- no saberlo. claro, y sucede todo el tiempo. Pero entonces ahí tenemos comprometido la eyaculación y el orgasmo. Porque entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo una eyaculación externa? No. ¿Tú la viste? No. Entonces, muchas parejas podrían decir, pero no eyaculaste, o sea, tú no tuviste orgasmo, no pasaste bien, no disfrutaste, no te gustó. O estuviste con otra, o Sí, con otro. y vienen un poco de mitos, de pendejadas que la gente se llena en la cabeza por falta de conocerse más. Una pregunta. Porque mira lo que pasa ahí, ¿cierto? Ay, no, es que entonces tú no disfrutaste, tú no tuviste, ¿sí? Y realmente la persona Pues tuvo el mejor orgasmo. pudo haber tenido un excelente orgasmo, simplemente no eyaculó. Una pregunta, güey. Si tú pudieras describir la sensación que se siente en el ducto por donde sale la esperma, esa sensación de cosquilla o a veces cuando tú te retraes, tienes como una sensación como de ardor. Ese semen crea un ardor, irrita las vías si lo aguantas. O sea, háblame un poco de eso. Mira, hay veces que es muy complejo porque como él hace tanta fuerza, ¿cierto? El semen va a salir con mucha presión. Entonces, cuando contraemos, obviamente puede que se sienta un cierto dolor, un cierto ardor, que es lo que se siente más o menos cuando hay una infección urinaria. Es similar. Una gonorrea. O una gonorrea. Pues por eso te pregunto, porque muchos pacientes Claro. que han llegado a nuestra práctica llegan con sensación de ardor al orinar, pero todos a veces salen negativos a gonorrea. Claro, pero también hay una cosa importante, Juan, y es que hay muchas personas que tienen un sexo muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que en su relación sexual de pronto salieron y hicieron, mejor dicho, el trompo, hicieron los 5 voladores, ¿cierto? Fuera de eso, como también hay una mentalidad de que vos tenés que tener varias eyaculaciones y tenés que mostrar ser el macho y tan, ¿cierto? Entonces, y bueno, y también se puede y disfrutarlo y esa noche fue una noche de mucho placer y tuvieron... Entonces, claro, la uretra está resentida, pero también está resentida no solamente por la eyaculación o por retener, sino que está resentida porque de pronto pudo haber, no sé, se dobló el pene, hubo como una pequeña fisura, Correcto. llamémoslo así. Es como una leve lesión que sucede en el pene. Esa leve lesión afecta a la uretra. Y cuando afecta la uretra, el dolor es impresionante y tú sientes como una infección urinaria. Y Donde, dura días. claro, y eso sucede mucho cuando hay, por ejemplo, varias eyaculaciones en una relación. O cuando te estás bañando y te entra jabón dentro de la uretra. Entonces, si te Es similar, pues es similar a eso, ¿cierto? Es similar porque el jabón, por ejemplo, es como un ardor, ¿cierto? Porque obviamente esa cavidad, que es la uretra, pues no está acostumbrada a que le entre ese tipo de... ¿Cierto? Cuando el meato urinario, que es la punta de la uretra, ese meato urinario, por lo general uno simplemente, pues obviamente uno se lava con jabón y todo el cuento, pero hay personas, por ejemplo, que experimentan masturbación con jabón. Sí. Eso es como el meato Que no urinario lo se recomiendo, abre. no lo recomiendo. No, porque en el momento de la excitación, ojo con esto, en el momento entonces que la uretra se prepara para que la eyaculación salga, pues la uretra se abre, se dilata. Al dilatarse, si se está masturbando con jabón o está teniendo relaciones sexuales dentro de una bañera con jabón o con otro químico cualquiera, pues obviamente hay mucha posibilidad de que ese químico pues entre en la uretra y va a generar ciertas molestias. Y además que también irrita la piel del pene. ¿Entiendes? Sí, Muchos también, de ellos con exceso de uso. claro que sí. Pero fíjate, gracias que me aclaraste ese punto, porque en Access Health Plus, en la clínica, han llegado muchos casos de gonorrea específicamente y han dado negativos para transmisión sexual de gonorrea y clamidia, la cual me hace pensar a mí que pudiera ser
lo que tú acabas de comentar. Totalmente, el esperma sí. que irrita Sí. por la presión que sale y puede confundirse como una gonorrea y una clamidia. Claro, si esto pasa, háganse sus estudios de transmisión sexual como Sí, claro, quiera, no dejen de porque uno no hacérselo, sabe, claro. es difícil uno Muy bien diferenciarlo, pero es importante que lo sepan lo que nos ha pasado. Pero en el tema de la eyaculación y el esperma, háblame un poco de la consistencia del semen, porque hay consistencias más líquidas, hay consistencias más espesas, hay diferencia en colores, hay diferencia en cantidades, hay diferencias, hay mucha variante. Hay unos que eyaculan más, alcanzan más lejos, otros eyaculan menos, con muy poca presión. Háblame de eso, Will. Pues, Juan, eso es muy relativo. Digamos que decir qué cantidad debe una persona eyacular, eso no tiene una consistencia. Decir cuál es el color tampoco tiene una consistencia. Obviamente, si tiene un semen con un color, por ejemplo, demasiado oscuro, pues hazte revisar porque no es normal. Pero por lo general esto varía de acuerdo al tipo de alimentación que tiene la persona, a su fisiología, realmente a su naturaleza. Hay personas que son capaces, que tienen la posibilidad de, no sé, eyacular mucha cantidad, otros no tanta cantidad, ¿cierto? Con más presión, otros Con más presión o menos. Por lo general también muchas personas, por ejemplo, que hacen ejercicios de Kegel, que en algún momento los hablamos acá, que es fortalecer el piso pélvico, es hacer y vamos a contarle a las personas, es presionar, como cuando uno está cortando una orinada, entonces uno presiona, ahí lo podemos hacer. Ese ejercicio lo deberíamos hacer todos los días, todas las personas, hombres y mujeres, porque al fortalecernos en el piso pélvico, eso hace también que podamos tener mejores eyaculaciones, porque cuando nosotros vamos a tener la eyaculación hay una contracción de ese piso pélvico. Entonces cuando tú contraes, tienes más capacidad de drenar y de expulsar, porque es una contracción involuntaria. Entonces tú haces esto constantemente, ¿sí? En el momento de la eyaculación hay unas contracciones cada 8 segundos. Tin, tin, tin. Entonces, esto hace que haya una mejor respuesta en la eyaculación. Entonces, es muy importante que las personas fortalezcan eso, lo mismo las mujeres, ¿sí? Es importantísimo para muchas cosas que ya las hemos hablado para qué sirve, ¿sí? Antes de que entremos a las preguntas que ya nos están haciendo aquí señas en la producción de que hay varias preguntas ya, que todos, el WhatsApp. Tú sabes cómo es, ese WhatsApp empieza a tirar preguntas como loco. Pero mira, para terminar el tema del semen, porque hay un mito muy grande en la comunidad. Por ejemplo, si tú no produces o no eyaculas mucho semen es porque estuviste con otra persona antes que conmigo y pues te eyaculaste 3 veces con la otra persona y conmigo eyaculaste una, pues no tenías suficiente semen porque ya lo habías dejado con la otra persona. Vamos a hablar de ese mito. Bueno, realmente es un mito, porque pues no necesariamente, como te digo, tú tienes la capacidad de eyacular siempre igual, ¿cierto? Si vos estás bien cansado, si vos estás estresado, si vos tenés ansiedad, posiblemente no tengas ni siquiera una eyaculación, es posible. Es más, es posible que ni siquiera tengas una erección y no estuviste con otra persona. Simplemente la condición de ese día no está preparada para tener una relación sexual, ni siquiera para comenzar con el deseo, que es la primera fase, y empezar el nivel de y de este tema hablamos ya. Otra cosa, muchas personas también les ocurre en el momento de la ansiedad. Resulta que hay parejas que presionan demasiado. Entonces hay personas hay mujeres mujeres no, parejas, vamos a hablar de parejas, que presionan demasiado. Entonces, ¿qué sucede? Presionar significa exigir. Exigir, Okay. Exigir. Entonces, exigen demasiado, están a una expectativa de muchas cosas, de lo que ellas creen que debe ser, y finalmente cada día es diferente. Inseguridades. Claro, inseguridades, referencias a nivel de videos de la industria de adultos, que eso es otra cosa impresionante, que vamos a tener un capítulo dedicado solamente a hablar cómo afecta ese tipo de contenidos y cómo los que consumen ese tipo de cosas que ya están adictos a ellas
pues, ¿cómo es esa relación? Y a raíz del tema de la industria pornográfica es que viene esta pregunta. Exacto. Porque a los artistas pornos les exigen que no eyaculen por lo menos 1 o 2 semanas antes de filmar para que cuando eyaculen más. Por eso existe la pregunta. Bueno, pero realmente sí. O sea, realmente sí. Cuando tú tienes muchas eyaculaciones constantes, pues obviamente la producción de tu semen no va a ser igual. O sea, porque es una fábrica, nosotros tenemos una fábrica de semen impresionante, ¿cierto? Eso es una fábrica. Pero son diferentes todas. Claro, sí, total, claro, todas son diferentes y todas en condiciones diferentes y todas, de todas maneras, la edad también influye. Entonces te influye la edad, te influye cómo te alimentas, te influye si haces ejercicio o no haces ejercicio, influye si tienes muchas relaciones sexuales, si te masturbas mucho, obviamente. Pero hay personas, por ejemplo, que hay casos de personas que tranquilamente tienen su primera eyaculación una buena cantidad, la segunda una muy buena cantidad, la tercera una buena cantidad. Sí, hay personas que en la primera tienen muy poquito, en la segunda de pronto inclusive pueden tener un poquitico más. Eso es muy relativo, o sea, nada está escrito, pero digamos que no sería un referente para determinar si una persona está con otra. Eso sí no, y es fundamental que las personas entiendan eso. O sea, yo no puedo determinar que mi pareja, porque no tiene más eyaculación o menos eyaculación, es que tuvo algo con alguien o no quiere estar conmigo, no. Eso es diferente. Todo se debe medir en la calidad de la experiencia, en la calidad de lo que se vive, el placer, las caricias, cómo se siente, ¿cierto? Ahí es donde se debe mover. Bueno, yo creo que nos queda tema y cualquier pregunta que tenga el público sobre la eyaculación, se las contestamos aquí. Y sobre el orgasmo. Y orgasmos también, y se las contestamos acá, y si no, pues se las contestamos a través de WhatsApp, a medida que las preguntas van llegando. Pero la primera pregunta viene de Alex, y él dice, yo soy bottom. Bottom significa, para el que no sepa, es pasivo, la persona que no es lo opuesto a la persona que es activa. Y cuando tengo sexo y mi pareja me hace el amor, yo siento tanto que tengo orgasmos rectales. Su pareja dice que esto no es posible. Y él le contesta, mi orgasmo se siente diferente al que tengo cuando acabo. Acabo es cuando eyacula. Cuando eyacula. Listo, perfecto. Entonces, aquí hay algo importante. Digamos que entonces ya hablamos de las 2 fases del orgasmo, ¿cierto? Que es cuando comienza y cuando eyacula. Ahora, hablemos de 2 tipos de orgasmos. En el orgasmo masculino. Los 2 tipos de orgasmos es el orgasmo tradicional, que es simplemente con una estimulación normal del pene, con lo que conocemos, ¿ok? Eso es un tipo de orgasmo. Está el segundo orgasmo, o tipo de orgasmo, que es el orgasmo rectal. Que es el que no quieren aceptar muchos hombres, que por el recto que no quieren pero ahí aceptar. O sea, ¿qué quiere decir el orgasmo rectal? Quiere decir que con la estimulación del recto, o más bien con la estimulación de la próstata, porque finalmente no es estimular el recto, sino la próstata, que está cerca del recto, que está en el recto. O sea, hay que entrar por el recto para poder llegar a la próstata, ¿sí? Lo que pasa es que, como decía alguien por ahí, bueno, ¿cuál es el punto G del hombre? Es la próstata. Listo, ese es el punto G. Y ya no, pues que la puse muy mal puesta. Bueno, pero hay un tema aquí, y es que hay un mito y una tara mental que nos metieron y que nos dicen que si tú te tocas tu ano, tú como hombre heterosexual, te tocas tu ano, te convertiste en homosexual, y ese es el error más grande del mundo entero. Entonces toda la vida le han vendido a la gente que si vos te tocas, te vas a volver homosexual. Pero ¿por qué tenemos que categorizar una preferencia sexual con las partes que son parte de tu sexualidad? No. Que son tus órganos. Y de tu cuerpo. Y los tocas y los juegas con ellos como tú quieras, son tuyos. Y son de tu cuerpo. Exacto. Un ejemplo. Si entonces resulta que yo me meto el dedo en la oreja, en el oído, y entonces yo me excito y tengo un orgasmo con eso. Entonces, ¿aquí qué vengo siendo? O sea, es que el oído es mío. ¿Sí? El recto es mío. El recto es mío. Hago lo que yo quiera. El recto es mío. Claro. Ahora, otra cosa diferente es que no se le está diciendo a la gente que un ejemplo, un hombre, una persona heterosexual que quiere experimentar un orgasmo prostático,
no necesariamente tiene que ir a que lo penetre un hombre, pues es que simplemente puede estimularse con el dedo de su pareja, con un acostumbrador anal, con el dedo, con un pene de plástico, lo que sea, pero no necesariamente tiene que tener una experiencia homosexual para estimularse. Entonces ahí empezar. Pero ¿quién te lo prohíbe si es la sociedad quien ha puesto las reglamentaciones que hoy conocemos? Si te provoca tener un orgasmo rectal con otro hombre, eso realmente no creo que te hace una persona homosexual. Claro, es una persona que está conociendo su cuerpo y experimentando cosas diferentes que son permitidas. Exactamente, pero digamos que no nos vamos hasta allá, claro. Que hasta allá necesitarías tener una mentalidad mucho más abierta. La que queremos romper aquí con tabú. Claro, pero digamos que no vamos hasta allá porque entendemos que hay personas que, hombre, listo, no, es que yo no voy hasta allá, es que listo, no hay ningún problema, no te vas hasta allá. ¿Cierto? No experimentes con otro hombre, pero está bien, pero tú puedes experimentar con tu esposa. O con tus juguetes. O con tus juguetes, porque es que hay un tema muy claro, eso no necesariamente para experimentar en tu ano no tiene que ser con otra persona. Entonces, así es de sencillo. Y ojo con el dato que te voy a dar. La mayoría de personas con pene, o hombres, que han experimentado orgasmos prostáticos, ¿sí? Se pueden concluir que es el mejor orgasmo que han tenido en toda su historia. O sea, el orgasmo prostático es mucho más excitante, mucho más profundo, inclusive dura más, se siente más, tiene unas connotaciones mucho más importantes. Obviamente, para poder llegar allá, primero tenés que abrir tu mente, porque pues si vas a llegar allá sin la mente abierta, pues no va a ser muy placentero. Y además con el tabú que hoy en día existe, que esa parte del cuerpo en el hombre que tiene pene no se utiliza porque es considerado homosexual, más todavía. Sí, claro. Entonces ahí empezamos a catalogar. Pero tenemos otra pregunta del público por WhatsApp. Gracias por las preguntas y pues se les agradecemos muchísimo y por seguirnos. Sin ustedes hoy aquí no pudiéramos estar. Eso te lo agradecemos infinitamente. He oído hablar de múltiples orgasmos. ¿Cómo es eso? Lo dice Felipe. Múltiples orgasmos es que lo que hablamos ahora, nosotros podemos hacer lo mismo que hacen las mujeres. Pues no es lo mismo. No es lo mismo porque realmente nosotros tenemos en nuestro ciclo de la excitación algo que se llama el proceso refractario. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros eyaculamos, vamos a un proceso refractario donde se nos cae la erección completamente y tenemos que esperar más o menos una media de 20 minutos para volver a comenzar. Esa es la media. Ahora, para que el puede refractarse cuando ya el pene baja después del orgasmo, que el pene pierde la fuerza y se llama proceso refractario porque es un proceso donde se está volviendo a coger como fuerza, ¿cierto? Porque además nosotros caemos y prácticamente como caemos sin momento de éxtasis. Sí, pero es un momento donde también tú, como hubo tanta tensión muscular, es un momento donde ya estás demasiado suelto, como cuando vos haces mucho ejercicio que te esforzas y luego como que no podés, ¿cierto? Ese es como un proceso refractario que es un poco inconsciente, pero sí funciona. No sé si has visto de pronto el caso de un caballo. ¿Sí? Hay caballos que hasta desmayan. O sea, el caballo termina y eyacula y va al piso, porque es tanta la fuerza, es tanta la potencia, es tanta la energía que nosotros liberamos, lo que nosotros liberamos en un momento sexual, en un momento de orgasmo, en una eyaculación, que terminamos. Entonces, ese es el proceso refractario, como el tiempo que nos demoramos en volver a estar listos para otra erección. Esto es el que llamamos el proceso refractario. Entonces, ojo, el hombre multiorgásmicos, digamos que no es tener muchas eyaculaciones seguidas. Esa no es el hombre multiorgásmico. Realmente el hombre multiorgásmico es aquel que puede identificar ese punto que hablamos ahora, antes de la eyaculación, que es un punto de clímax, lo controla por medio de la respiración, por medio de unas contracciones, por medio de contraer el piso pélvico, de retener, ¿sí? Y puede hacer otros juegos, pero en el momento esa persona ya está teniendo un orgasmo. Vuelve y empieza su juego, su proceso, todo el cuento de la meseta, y vuelve y siente lo mismo.
ahí tiene otro orgasmo. Eso es múltiple. Y no eyaculado. Múltiple. Sí, y va teniendo múltiples orgasmos y una sola eyaculación, o quizás ninguna eyaculación. Los tantra, las personas que practican el sexo tántrico, tienen esa capacidad inclusive de no eyacular. Simplemente van solamente. De hecho, bueno, el tantra tiene algo muy especial, es que el tantra disfruta todo el proceso desde una caricia, una respiración. Luego hablaremos de tantra, que es muy, muy especial. Para que el público entienda, el piso pélvico, ¿dónde está? Bueno, el piso se llama el músculo pubococcígeo, que es un músculo que tenemos que comienza como lo que llaman el mies. ¿Por dónde estás mirando? Bien, estoy mirando. Él empezó a buscar y yo dije, pero aquí hay una demostración, que me quedé como que mira. Pero que aquí todo puede pasar, porque como decimos sin tabú, todo lo hablamos. El niés es entre el testículo y el recto. ¿Qué es el niés? El niés entre el testículo y el recto. ¿Y qué significa niés? Niés aquí ni allá. Okay. Exacto. Ese es el piso pélvico. Sí. Okay. No, ahí nosotros tenemos un músculo que se llama el músculo pubococcígeo, ¿sí? Que ese es el que nos fortalece, es el que nos ayuda a presionar, ¿sí? Ese músculo es un músculo inclusive un poco más largo, entonces va hasta el ano, va hasta casi hasta la parte final de la columna, ¿sí? El coxis, hasta el coxis, y rodea y nos lleva hasta los testículos. ¿Listo? Entonces cuando nosotros presionamos ahí lo sentimos, ¿sí? Y en la mujer es exactamente igual. Y este es el piso. Este es el piso pélvico. Yo creo que esta vez una cosa, vamos a tener que empezar a traernos aquí una pantalla a nuestro set para empezar a demostrar ilustraciones de todas estas partes para que la gente pueda entender dónde están. Porque yo honestamente no lo sabía. Gracias por la información. O hay que traer un modelo para ir mostrando. Hay que traer un modelo o algo para empezar a visualizarlo. Oscar, ¿cómo hacer para que los orgasmos duren más tiempo? Uno solo, pero que se sienta largo. Bueno, mira, el tema de los orgasmos es igual, vuelvo y repito, todo es diferente, pero una de las maneras es la respiración. Primero, ser conscientes que es un orgasmo, es lo primero, ¿cierto? O sea, identificar lo que no es una eyaculación, porque si lo ligas a la eyaculación, pues ¿cuánto te va a demorar? Lo que se demore la eyacular. Entonces ahí no sabemos, ¿ok? Pero si identificamos conscientemente que el orgasmo es diferente a la eyaculación, entonces ahí podríamos determinar cuánto puede durar, depende mucho de nosotros. Pues el orgasmo puede durar muchísimo tiempo. Claro. Siempre y cuando no eyacule. Exacto. No, bueno, realmente tiene un tiempo, porque es que si ese orgasmo lo llevas a un punto muy límite, te va a llevar a una eyaculación. Pero entonces lo que tiene que hacer es controlar. Entonces fíjate, tomando la pregunta anterior, me da una curiosidad, porque si entonces hablamos de que no tenemos que eyacular, pero podemos tener orgasmo, pudiéramos no llegar a la eyaculación y tener múltiples orgasmos. Sí, lo que pasa es que nosotros realmente, te voy a hablar en tiempo para este chico que nos escribió, más o menos, Oscar, nosotros tenemos entre 4 y 8 segundos de orgasmos, los hombres. Realmente a nosotros es muy rápido, el hombre es muy rápido en eso. Las mujeres pueden tener hasta 20 segundos. La mujer siente mucho más el orgasmo, es mucho más placentero las que lo tienen, pero lastimosamente el 65% de las mujeres no tienen orgasmos, que ese es un tema que vamos a hablar luego acerca de orgasmos femeninos, que es fenomenal. Te pregunto para responderle a Oscar, si tú estás hablando del orgasmo que puedes obviamente controlar con respiración para no eyacular, ese es el ejercicio al que te refieres, ¿no? Sí, respirar, retener, pero lo primero es identificar qué es mi orgasmo. Porque puedes perder así de que se convierta ya en una eyaculación. Sí, claro, no. Entonces, yo creo que el ejercicio es como aguantar y disfrutar de tu orgasmo sin llegar a la eyaculación, la cual está tan ahí que puedes irte. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces el secreto es controlarlo para yo volver a...
Pero eso es una hiperventilación, esa no es buena, porque de hecho esa es la que genera inclusive una eyaculación precoz, ese jadeo y esa hiperventilación que es inconsciente. Interesante. En el momento que se está teniendo relaciones sexuales, por lo general es un jadeo. Ese jadeo es inconsciente, esa respiración, al no ser consciente, te juega una mala pasada porque no es controlable. ¿Cómo se controla con una respiración consciente? Ahora, imagínate tú. Pero ojo, pero pensando en la respiración. Sí, no sé, no, oye. Un secreto, tú cuentas y dices, retienes. Te hago una pregunta, güey. Tú que eres master de sex, ¿ok? ¿Cómo tú en ese momento de tu orgasmo, que estás excitado, te vas a detener a 1, 2, 3, 4? Explícame eso, porque eso es bien difícil. No es difícil, ¿sabes qué? Es un tema, bueno, pero bueno, no, hablemos lo que listo, sí, porque lo normal es que sea difícil. Pero digamos que después de un entrenamiento, después de generar unos hábitos, eso se puede lograr. A mí se me da fácil ese manejo, digamos que siempre lo he tenido en mi mente y entonces controlar esa respiración es fácil. Porque es ser consciente, o sea, es que tu relación sexual debe ser consciente desde que empieza hasta que termina. Y esa respiración, cuando tú vas manejando la respiración, es muy bueno porque vas llevando una relación sexual de una manera gradual. Obviamente habrá momentos de tanta excitación y de tanta candela, y depende del momento, pues que no te vas a poner con el cuento, quizás te dejarás llevar por el momento. Pero cuando tú quieres experimentar bien tu relación sexual, pues entonces tú empiezas a controlar y empiezas a experimentar realmente cómo controlas tus sentidos, cómo controlas tus experiencias, lo que estás viviendo. Qué interesante es tú saber del tema, porque aquí está producción haciendo que, ¿cómo hacemos esto? Los veo que todos están como que, pero sabes que hay tema para esto y lo vamos a continuar hablando. Tenemos una llamadita también. Vamos a atender la llamada. Un audio, eso no es un audio. Sí, un audio llamada aquí. Vamos a ver quién es. Hola Juan, hola Willy. Ay, miren, yo les quiero contar esta anécdota. Imagínense que yo cuando estaba joven, estuve por allá en España y me conseguí un tipo divino, un europeo todo musculoso. Y bueno, y nosotros salimos un día de parranda y nos fuimos pues a hacer el delicioso. Y cuando estábamos en pleno apogeo, ese tipo en una excitación, pero excitado. Y me dice, Clami, méteme un dedo por el culo. Y yo dije, ay, no, este tipo tan lindo y me salió dañado. Y yo, ay, bueno, yo me di esa rechera también. Cogí y le metí ese dedito y ese tipo parecía un perro envenenado, eso brincaba, pataleaba, más bueno, más delicioso, y ese tipo decía que él veía las estrellas, que él subía a la luna y volvía y bajaba. Mejor dicho, ¿cómo sería que salimos varias veces? Yo a lo último hasta le metía 3 dedos. Willy, te la dejo a ti. No, Clami definitivamente es todo un personaje pues que nos alegra la noche realmente con sus ocurrencias. Y efectivamente, qué buenas experiencias. Yo creo que esto la gente tiene que escuchar y aprender que, o sea, yo, verdad, nunca le hemos preguntado a Clamida cuántos años tiene. No, nunca le hemos preguntado. Tenemos que, bueno, Clamida, y nos está escuchando ahí, entonces pilas para que nos contes cuál es tu edad, un poquito más de voz, porque pues ya nos generas mucha curiosidad por tu experiencia, por todo tu conocimiento y gracias por tu aporte. ¿Listo? No, y admiramos que ella tiene ese valor de decirlo. No mucha gente habla como habla. Sí, ella. no, ojalá todos pudiéramos hablar así, sin ¿cierto? miedo a expresarse, sin tabú ninguno, muy respetuosa, o sea, no es una persona que trata de hablar correctamente. Pero... Sí, pues contanos pues con quién vivís, qué haces, porque esto... Muy bueno, vos te imaginas la familia, los nietos, ¿tendrán nietos? Hijos, ¿cómo gozarán? Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, entonces todo esto, Juan, es un universo donde definitivamente tenemos que conocernos. Si nosotros como personas, hombres o personas con pene,
nos conocemos, sabemos cómo funcionamos, cómo podemos tener una mejor relación sexual, cómo realmente podemos controlarnos, vamos a tener mejores experiencias y vamos a poder ayudar a otros a que la tengan, que eso es algo importante también acá. Yo creo que el truco es conocerse. Claro, y yo creo que la gente no sabe conocerse. Y de las buenas experiencias que vamos teniendo, pues vamos replicándolas, vamos contándole a los otros, vamos enseñándoles, ¿sí? Vamos contando esas buenas experiencias, porque así se logra. Finalmente todo el tabú que nosotros hemos adquirido ha sido igual. Ha sido de cuento en cuento, de cuento en cuento, el uno le dice al otro, entonces el abuelo le contó al papá, el papá al otro, ¿cierto? De acuerdo a ciertas condiciones, y nos fueron limitando. Y esos límites y limitándonos con la información manipulada por muchas cosas que no vamos a mencionar, que sabemos que es sociedad, total. etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pregunta más de Luis, que la vi por ahí, vamos a ver. A ver, esta dice, ¿por qué yo veo en películas no por hombres que eyaculan casi un litro, y casi les llega a los ojos? Y a mí no me pasa. Ese es Luis. Pero ¿será que Luis quiere que le llegue a los ojos o qué? Bueno, esto no es una como bien mencionó Willy hace un ratito, esto no es un patrón común de todo el mundo. Esto varía de acuerdo a la persona, la presión de la eyaculación, la cantidad, todo. Hay muchas variantes en este tema. O sea, que no te tocó a ti ser el que eyacula 4 toneladas de semen y que llegó a 4 pies más arriba que ti, pero por lo menos él puede eyacular, pero y disfruta igual, ¿entiendes? Porque no tiene, la cantidad y la distancia no tiene que ver con el disfrute. Y no hay que poner esos límites, y no hay que ponerse esas condiciones, ni esas... Más tabú. Exacto, ni esas expectativas tan altas. Ojo con la industria de contenido para adultos, que nos vende, como cualquier película, nos venden un poco de cosas que no son ciertas, ¿cierto? Cuando vos ves una película dinosaurios, entonces dinosaurios vos ves unos animales gigantes, pero cuando has visto cómo los grabaron, eran unos muñequitos así. Entonces, ¿sí? Godzilla era un muñequito así, y vos ves un muñeco gigante. Electrónico. Entonces, ojo con lo que nos están vendiendo en esta industria, porque no todo es real. Ahora, hay un tema que, para que cerremos, con un tema un poco curioso, y es que se está dando una tendencia en hombres, inclusive de ese tipo de industria, que se llama el squirt de hombres, que el squirt básicamente ha sido siempre en mujeres, que luego lo hablaremos, es parte como de la eyaculación femenina, pero se está dando una tendencia en hombres, básicamente es para vender más contenido, en la cual, en el momento que el hombre, lo que hablamos ahorita, está en el orgasmo, que comienza el orgasmo cuando la vesícula seminal deposita y se llena de semen, resulta que estos personajes tienen la habilidad de orinar y son capaces de, en vez de eyacular, orinar. Lo hacen, hay un actor de la industria para adultos muy conocido, no sé si usted lo conoce, se llama Nacho Vidal. Imagino que sí, porque es muy conocido, bueno, por lo menos en Latinoamérica es muy conocido. El hombre es uno de los que ha incursionado como la tendencia, entonces decía que una de las formas era como estimular el glande o y acariciarlo hasta que provoque esas ganas de orinar. Básicamente eso se daría como, bueno, es como tocando el meato urinario, pero él cuenta que es después de la segunda, después de la primera eyaculación, o sea, para eso se requeriría eyacular y luego estimular otra vez una erección y luego de estimular esa erección empezar a estimularlo para que en vez de eyaculación salga orina. Es un cuento que no sé qué tendencia tendrá realmente, mejor dicho, qué experiencia agradable tendrá, los dejo ahí. Qué bueno sería escuchar comentarios si alguno de los que nos está viendo, nos está escuchando, pues ha tenido esa experiencia. Qué rico que nos escriban, nos cuenten su historia, o si han escuchado algo sobre el tema. Pues esperemos que la industria no sea la opuesta y el artista de la película pornográfica se le cierre
y en vez de eyacular tengo un orgasmo fantasma. Imagínate tú, ¿cómo queda la película? Sí, esa no va a pasar, pero también hay unos que, por ejemplo, se demoran mucho, o unos que pueden tener una eyaculación precoz. Se ha dado en entrevistas que han dado personas de la industria, van contando cosas y me han contado ese tipo de situaciones que les ha pasado, que muchas veces no tienen una erección, no tienen una eyaculación precoz. Bueno, eso tiene todo un tema, pero no se preocupen. La conclusión de este tema es muy sencilla. Conozcámonos, podemos tener muchos orgasmos. Es más importante el placer y toda la experiencia sexual completa que una eyaculación. A las parejas no presionen tanto, ni digamos que condicionen toda una eyaculación, porque es mucho más que eso. O sea, es más placentero, de hecho, como estar dentro de esa parte del orgasmo que la resolución. Es muy bueno, obviamente, cuando uno eyacula, porque es como una explosión, pero estar ahí en ese juego es demasiado rico. Entonces, así que... Pero nada, gracias. El tema fue formidable. Quedaron muchísimas preguntas. Muchísimas preguntas. Pero como siempre, el tiempo contigo se va volando. Es increíble. Pero nos vemos el próximo viernes a las 6:30 con nuestro próximo tema. Y le damos gracias al público por seguirnos y por darnos tanto placer en que ellos están, diciéndonos que ellos están disfrutando de este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan. A todos les deseamos un excelente fin de semana y que sean sexualmente muy felices. A practicar los orgasmos.